Bien, muchas gracias. Vale, han pasado 25 horas de las 9. Es con muchísimo gusto que vamos a recibir al senador electo de la República, ex candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Robert Silva. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, han pasado ya algunos días, análisis. Bueno, de hecho, el CEN Colorado se reunió vía Zoom en las últimas horas, pero quiero arrancar con las últimas novedades. Este encuentro que sorpresivamente tuvo Pedro Bordaberry con el presidente electo. ¿Había avisado que iba a ir Bordaberry? No. Nosotros nos enteramos por la prensa de esta, al menos quien habla se enteró por la prensa de esta reunión y bueno, yo considero que es importante mantener un vínculo con el gobierno electo. Me parece sustantivo que eso así sea, pero creo que tiene que ser, estoy convencido que tiene que ser en clave partidaria. El Partido Colorado ha tenido una realidad en los últimos tiempos que lo ha llevado a jugar en clave de sector. Y yo, obviamente, como integrante de un sector que me llevó al Senado, reivindico la importancia de trabajar con los sectores que integran el Partido Colorado. Además, la diversidad enriquece siempre. Pero hay algo importante, y cuando se es oposición más, de trabajar en clave de partido político. Y por eso nosotros estamos insistiendo, y hoy, esta mañana se va a hacer, la insistencia de que el Comité Ejecutivo Nacional, es decir, la máxima autoridad luego de la convención del Partido Colorado, tenga una integración que refleje el resultado de las elecciones internas o que elijan los convencionales electos en junio. A ver, yendo por partes, está bien el fondo, hay que cuidar las formas, digamos. A ustedes no le cayó bien que Bordaberry se cortara solo en este encuentro con Corsi. Más allá de bien o de mal, yo creo que es un nuevo error. Y que ¿Un nuevo error? ¿Cuál es el otro? Bueno, a ver, el haber presentado propuestas programáticas durante la campaña electoral, algunas de ellas en contradicción con el programa de gobierno que todos habíamos consensuado, yo ahora pasado el tiempo y ya la instancia electoral en el pasado, digo que a mi criterio fue un error, porque no estaba bien hacerlo. Y ahora creo lo mismo. Yo reivindico que más allá de los perfiles personales o los personalismos que se quieran marcar, legítimos, yo no los cuestiono, creo que hay que trabajar mucho, estoy convencido, mi idea es trabajar mucho por el Partido Colorado. Miren, porque además cuando decimos que la coalición tiene que estar fuerte, no hay coalición fuerte si no hay partidos políticos fuertes. Y el Partido Colorado tiene que trabajar en esa lógica y nosotros llegamos para eso. ¿Está rompiendo la unidad, Bordaberry? No sé si está rompiendo la unidad. Yo lo que digo es, hay que constituir el Comité Ejecutivo Nacional, que refleje el resultado de las elecciones internas. Bueno, pero ahí también hay chisporroteos. Pero lo va a resolver la autoridad partidaria. No queda librado a lo que cada uno de nosotros entendamos o digamos. ¿Por qué no se puede constituir el comité? ¿Por qué no se puede? Bueno, porque no hay acuerdo. El sector Vamos Uruguay, que hoy tiene mayoría en el Comité Ejecutivo Nacional, no entiende que las elecciones hay que hacerlas el año próximo. Nosotros entendemos que hay que hacerlo ahora porque históricamente se han hecho el año de las elecciones. Y porque además debe reflejar el resultado de la elección interna y comenzar a planificar la actividad del partido para el año próximo, que va a ser muy importante, ¿no? ¿Ustedes lo quieren ya a Andrés Ojeda como secretario general del Partido Colorado? Nosotros entendemos que la voluntad popular fue que Andrés Ojeda ganó la elección y por lo tanto nosotros desde nuestro sector, que salimos segundo en esa elección interna, entendemos pertinente que sea él. Pero de todas maneras serán los 500 convencionales los que se pronuncien. Nosotros además estamos con Andrés propiciando una lista de unidad dentro del Comité Ejecutivo Nacional. Yo creo muchísimo en la unidad, que no es la unanimidad, que todos pensemos lo mismo. No, la diversidad siempre enriquece, pero hay que trabajar en base a unidad, no a lo que cada uno le parezca. Hay que definir una estrategia partidaria y yo en eso voy a trabajar mucho durante estos tiempos. Ahora, usted hacía hincapié en lo que dejó la elección interna y el liderazgo de Andrés Ojeda. Sin embargo, después de octubre se vio reflejado cierta mayoría por parte de Vamos Uruguay, o por lo menos esas alianzas que tejió Pedro Bordaberry. ¿Está en juego el liderazgo allí entre Pedro Bordaberry y Andrés Ojeda? Miren, lo que pasó en la elección del Partido Colorado, de acuerdo a los votos recibidos, es lo mismo que pasó en la elección nacional respecto de la coalición y el Frente Amplio. En los votos, nosotros ganamos ampliamente. Tenemos 240.000 votos, Unir para Crecer. De hecho, de las 19 juntas electorales, representaciones en las juntas electorales, Unir para Crecer tiene 18.
Luego el sector Vamos Uruguay sacó 150.000 votos, 90.000 votos menos. Pero ¿qué es lo que pasó? Nosotros teníamos distintos candidatos a diputados, producto de lo que había pasado en la elección interna, porque habíamos participado en la interna, se habían hecho acuerdos, y eso llevó a que, como no hay sublema, Vamos Uruguay tiene más diputados que nosotros, pero en realidad, en votos, nosotros tenemos más votos, y es lo que, en definitiva, también hay que poner sobre la mesa, sin perjuicio de que después, obviamente, trabajaremos a nivel parlamentario, a nivel gubernamental, en los lugares que toque estar, y a nivel partidario. Profesor, los análisis definitivos van a pasar varias semanas, tal vez meses, para concluir por qué la coalición de gobierno termina perdiendo la elección, en particular digo el Partido Colorado, va a hacer su análisis. Pero le pregunto a Robert Silva, sus primeras impresiones. ¿Por qué termina perdiendo la coalición el domingo pasado? ¿Por qué presumiblemente hubo votos colorados que terminaron yendo hacia la fórmula Orsi-Cose? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se pudieron retener esos sufragios? Miren, yo creo que acá hay una realidad que, como decís tú, comparto. No es el momento de hacer análisis, creo que hay que esperar que pase el tiempo, reunirnos y compartir. Nosotros ahora, crece la lista 600, tenemos un plenario el próximo lunes, donde convocamos a todos, vamos a conversar y a escuchar y sobre todo a proyectar futuro. Pero yo soy un convencido de que si hay algo que hubo que hacer mejor, es comunicar mucho más las cosas que este gobierno hizo. Convencido de eso. Este fue un buen gobierno, hizo mucha cosa y tuvo que combatir, además de las dificultades que tuvo, mucha generación de relato, mucha mentira, muchas medias verdades. Y bueno, y a veces no se tuvo el éxito necesario en eso, y nos lleva a situaciones en donde en áreas importantes que se hicieron cosas, quizás eso no fue valorado totalmente. ¿Error comunicacional del gobierno, dice usted? Yo creo, de gobierno todo, y me incluyo porque yo fui parte del gobierno, ¿no? Yo tuve 3 años y pico gobernando la educación, el organismo público más grande de este país, o sea que esto creo que es un aprendizaje que todos tenemos que hacer. Y luego trabajar, yo soy un convencido en ello también, mucho más en base territorial. Es decir, seguir acercándonos a las comunidades, a cuáles son sus necesidades y trabajar mucho más en diálogo con ellos. Es lo que nosotros además queremos hacer desde el Partido Colorado, desde el lugar que la gente nos dio, siendo senador de la República, integrando donde los convencionales nos pongan la interna orgánica del partido y trabajar mucho en esa lógica. Ahora, ¿a quién se imagina que puede estar pensando Yamandu Orsi y su equipo de gobierno para colocar allí en la ANEP? A ver, ¿Tiene algún nombre en su no, cabeza? no. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Alguien con ese perfil que entienda puede ir en sintonía, en línea de lo que ha planteado usted cuando estuvo al frente? Mira, yo esa creo, institución? hubo un buen mensaje del presidente electo, y eso hay que reconocerlo, cuando él dijo yo no vengo a hacer la reforma de la reforma. Es un buen mensaje. Es decir, porque hubo un esfuerzo muy importante en una transformación educativa que la enorme mayoría, y hablando muchas veces hasta en materia personalmente con gente que no es de la coalición, acepta que hay cosas que están bien, la enorme mayoría, y que hay que continuarla, y ya hay algunos resultados ahí. Creo yo que hay un gran desafío de este gobierno, que es no cometer el mismo error que cometió el Frente Amplio en el 2005-2006, cuando cedió ante la presión de los sindicatos, de las corporaciones, porque, a ver, las ATD estuvieron en contra de esta transformación curricular, es cierto, pero estas mismas ATD estuvieron en contra de la que hizo el Frente Amplio en el 2017 y seguramente van a estar en contra de lo que se vaya a hacer ahora. Entonces, sin perjuicio del diálogo y todo lo que haya que hacer, procurar los acuerdos, el país no puede retroceder en educación. Y en eso yo lo dije y lo digo con mucho respeto al gobierno electo. En mí van a encontrar un legislador que voy a estar siempre pendiente de las cosas que se hagan, dispuesto a colaborar, pero atento a que no volvamos a retroceder. A propósito de educación, esta es una pregunta que usted seguramente ya se imagina que se le íbamos a hacer. ¿Qué opinión tiene de lo que dijo Manini sobre el adoctrinamiento de estudiantes? Mira, yo no soy amigo de las generalizaciones. Creo que, salvo excepciones, en la vida no es todo blanco y negro. Sí hay situaciones de violación de la laicidad, sí hay situaciones de realización de proselitismo en la educación pública, y a nosotros, cuando nos tocó estar al frente, actuamos. Y actuamos con firmeza, porque está muy mal hacerlo. Pero lo digo como docente y como conocedor de muchísimos docentes. Yo tengo grupos de WhatsApp con cientos de docentes que me quedaron de la elección cuando me eligieron para ser consejero. Y ahí tengo mucho contacto con la realidad.
La enorme mayoría de los docentes cumple su función a cabalidad como la cumplí yo, sin hacer proselitismo, sin violar la laicidad. Cuando existe una situación de ese tipo hay que actuar severamente y las autoridades tenemos que actuar. Yo cuando era presidente con el Codicen de la época tomamos una decisión. En la época de la LUC, de la campaña por recoger firma o por votar sí a la LUC, dijimos los centros educativos no pueden tener pancarta, no pueden pintarse, no puede hacerse proselitismo respecto a la misma dentro de ellos. Y lo logramos. Y hay carteleras gremiales, estudiantiles, todo. Pero yo creo que en eso hay que hilar fino y no generalizar. Que entonces en general no comparte lo que dice. No, generalizarlo no, porque estaría atacando a la enorme mayoría de los docentes que me consta que trabajan bien y que respetan esos principios. Que hay situaciones que sí, que hay gente que abusa y por eso yo invito a cuando ven que un profesor, un docente está haciendo lo que no debe ser, que reitero que son la enorme minoría, a activar todos los mecanismos correspondientes, porque yo se lo digo a los padres, se lo digo a las madres, está mal que un profesor haga política en clase y cuando lo hace tiene que recaer en él la responsabilidad de eso. ¿A usted siendo presidente del Codicen les llegaron ese tipo de situaciones? Sí, actuamos y se actuó. A ver, hubo situaciones varias. Los subsistemas educativos, secundaria, tuvo un sonado caso que actuó la jurídica con profesores que habían cometido determinadas actitudes que se consideró violatorias del principio de laicidad o realización de proselitismo y se tomaron medidas. Y luego hubo otras menores que no tuvieron resonancia pública. No, pero ¿de qué tipo? No, por ejemplo, de hacer manifestaciones contrarias o parciales, no es contrarias, es parciales. Porque, a ver, cuando uno como docente aborda los distintos temas, siempre hay polémica. ¿Cuál es la obligación que uno tiene como profesor? Poner frente al estudiante todas las fuentes de información necesarias, todas las visiones que existan sobre un determinado tema. Y luego el estudiante toma su posición en función de esa exposición lo más imparcial que uno como docente tiene que hacer poniendo toda la fuente de información. Hay docentes que no lo hacen y, bueno, y tienen denuncias y las actuaciones se llevan adelante. Manini, uno de los conceptos que manejó también era la literatura de los cursos para dictar las clases. Hubo casos, y ustedes recuerdan en su momento el propio presidente Sanguinetti, o hubo situaciones en donde los textos, recuerdo hace muchos años un texto que tenía la foto de Tabaré Vázquez, la foto de Che Guevara en la tapa del libro, que hubo denuncia y que la autoridad educativa de la época terminó cambiándolo. Hay situaciones. Yo mismo, con mis hijos, leí una vez el texto me acuerdo, de primaria y tenía errores conceptuales importantes e históricos importantes. Obviamente tendenciosos. Y fui y hablé en el centro educativo, pero lo hice como padre, para que lo tuvieran en cuenta. Y bueno, y en eso se trató de avanzar, mejorar las bibliografías, y bueno, y los textos. En este periodo también, y eso generó controversias con profesores de historia, se cambió el término terrorismo de Estado. ¿Sabés que eso no fue tan así, no? Lo que pasa es que aquí hay primero hubo un accionar militante de muchísima gente tratando de poner ellos como defensores de los derechos humanos y nosotros como no. Bueno, yo le digo a la gente, mire... No, fue de Masi, por ejemplo. No, bueno, por eso, y ahí hubo... ¿Qué es lo que pasó aquí? Se elaboraron programas, se pusieron públicamente por primera vez, primera vez en la historia, que se elaboraron los programas con las bibliografías y se puso en la web y se dijo, todo el que quiera opinar, opine. Nunca había pasado. Los programas y los planes se hacían encerraditos en la órbita educativa. Nosotros lo abrimos. Y hubo exposiciones, y hubo cosas a corregir, y hubo libros que se habían sacado y hubo que poner, y hubo... lo que lógicamente pasa. Y en el programa no hay una enunciación de contenidos taxativa como había antes, sino que se habla de los periodos, porque es un programa que toma contenidos pero desarrolla competencias. Tiene una visión distinta. Profesor, ¿qué va a hacer la coalición de gobierno en la oposición? ¿Va a actuar en forma unida o no? Yo creo que nosotros tenemos que continuar esta lógica de trabajo unida, pero desde el fortalecimiento del partido que cada uno integra. Nosotros integramos... Bueno, a ver, el Partido Colorado tiene una estructura orgánica que la tiene que mantener, por eso, reitero, bregamos porque el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se constituya, elija a su secretario general y actúe orgánicamente, reitero, no en base a lo que determinadas personas les parece que debe hacer, sin perjuicio de que lo pueden hacer. Yo digo que no digo que no, pero el partido tiene que tener una expresión orgánica para que la gente diga, bueno, el Partido Colorado va por acá. Después pueden ir por otro lado los que quieran. Eso por un lado. Segundo,
En lo que a la coalición respecta, yo creo que nosotros vamos a tener distintos ámbitos de acción. Uno, el gobierno propiamente dicho, en los lugares que pueda corresponder como contralor a la oposición participar, y luego en el ámbito parlamentario. Ahí van a haber muchas cosas. Bueno, ahí yo creo que nosotros vamos a tener que generar un ámbito de coordinación entre todos los que estamos allí, representando a nuestros partidos y respetando esa orgánica que seguramente en muchas cosas nos marcará línea de cómo actuar. Silva, y en ese sentido, y pensando en escenarios que se puedan presentar, en caso que, no sé, el Partido Colorado esté de acuerdo en determinado proyecto que promueve el Frente Amplio y el resto de la coalición no, ¿ya se habló si se podría votar independientemente del resto? Mira, yo creo que sí, que hay posibilidad de siempre analizar la propuesta. Pienso en eutanasia, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, yo no tengo duda, y lo digo como senador electo, voy a presentar el proyecto de eutanasia que en este periodo, en esta legislatura, no se pudo aprobar, que lo presentó el diputado Pepasqué. Creo que el Uruguay tiene que discutir ese tema. Los vallistas lo pusimos sobre la mesa y yo lo voy a volver a poner sobre la mesa. Y creo que en ese tipo de temas puede haber diferencias como las hay. Dentro del Partido Colorado, ¿no? Dentro del Partido Colorado, dentro de la coalición. Que se habían comprometido a votarlo y no lo yo hicieron. aquí en esto creo que sí, que hay cuestiones que son de conciencia, donde la libertad puede imperar y que cada uno actúe. Ese puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo. Sí, sí, puede ser un ejemplo. Usted dice de manera coordinada, orgánicamente la coalición. ¿Están pensando que en alguna figura que aglutine el pensamiento de la coalición? No, yo francamente no. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que respetar esa diversidad que la coalición tiene. Tiene que sí tener una coordinación y puede haber una vocería que puede ser rotativa. Podría ser un mecanismo. No se ha discutido. Yo creo que este tema coalición, además, hay que discutirlo primero en la interna del partido. Para discutirlo, y reitero por tercera vez, en la interna del partido tiene que haber un comité ejecutivo nacional que represente la voluntad de las elecciones internas de junio, discutir, llevar esa propuesta y conformar el ámbito. ¿Hay nombre por parte del Partido Colorado, y se lo consulta usted, líder de uno de los sectores dentro del partido, para la Intendencia de Montevideo? No, es un gran desafío, ¿no? Yo siempre... Por eso también usted entiende que hay que hacerlo cada vez más corto los plazos para convocar ese C en Colorado. Sí, para también es cierto. Yo creo que nosotros tenemos que buscar... Hay mucha gente que coincide en nuestras ideas y nuestros principios y que no está en la actividad política. Además, viste que nosotros, ustedes lo saben todos, nos vamos a presentar como coalición republicana. Montevideo, Canelones, Salta. Claro, los que nos presentamos en el lema Partido Colorado no podemos estar en la elección interna. O sea que irían a buscar a alguien de afuera. Yo soy partidario, hay mucha gente que creo que hay que ir a golpearle la puerta para va a decir un nombre, me imagino. No. Pero del mundo empresarial, del mundo educativo. Sí, hay mucha gente que está del mundo empresarial, referentes sociales, que estarían dispuestos a, si uno los estimula y los apoya, a trabajar. Yo creo que en Montevideo hay que hacer mucha cosa por Montevideo. Lo digo como un montevideano por adopción. Yo vivo en la Comercial. Realmente saco todas las noches a Saya a pasear y no puedo creer cómo los montevideanos se han resignado, y los que vivimos aquí nos hemos resignado a vivir entre la mugre, la oscuridad, la vialidad terrible, las calles sin arreglar, las veredas rotas. Montevideo está feo, está horrible, está mal administrado y nos acabamos de enterar que tiene un bruto déficit ahora. Así que por lo tanto ha llegado la hora de cambiar. No sé qué pasa, ¿no? Porque a pesar de todo eso, es un tema a estudiar y a trabajar y a hacer las autocríticas que puedan corresponder. Acá perdimos por 150.000 votos. Entonces, algo pasa, porque esto está muy mal y la gente sigue votando al partido que hace más de 30 años tiene el gobierno y las cosas están complicadas. ¿Y usted qué implicación tiene para eso? Bueno, si la tuviera, los resultados serían otros. Yo creo que acá hay una costumbre de votar determinado partido más allá de la evidencia que tenemos en lo que es la Rambla de Montevideo. Yo el otro día miraba la Rambla, las obras que hacen. Digo, yo realmente creo que hay que analizar, poner en evidencia esas situaciones, recorrer los barrios periféricos como los recorrí en las elecciones. Están muy mal, alejados de los servicios públicos que tienen que tener. La gente que menos tiene, que vive en situaciones más complicadas, sin cordón cuneta, sin desagües. Entonces, creo que hay que estudiar ese tema y hay que poner gente que nos ayude a visualizar eso y a tratar de ponerlo en evidencia para que al momento de resolver, la gente de Montevideo se dé otra oportunidad a sí misma a través de un candidato o de una candidata que sea de otro partido. 30 segundos tan solo. Usted decía, hay gente que estaría dispuesta a dar una mano. No va a decir los nombres, pero ¿han hecho entonces algún sondeo? Ajá. Sí, hemos hecho sondeo, hemos hablado. Sí. Y sí, dentro de la coalición republicana yo soy un defensor además de que
tiene que haber diversidad de candidaturas. ¿Del mundo que empresarial o qué? No, hay de varios lugares. Yo creo que hay gente que se podría animar. Lo que pasa... No, pero dígame A ver, Pero ya hay empresarial y organizaciones sociales, ¿no? Sí, a O ver, yo referentes creo que acá barriales. les digo, porque pasa y uno conversa con mucha gente, la política no es fácil. Y después que se está en el terreno político, hay que ponerse el cuero duro, porque vienen muchas cosas que son injustas y que a veces personas que están por fuera pueden decir no estoy dispuesto a pasar eso, ni mi familia ni yo. Entonces hay que trabajar el tema con cierta prudencia. Robert Silva, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar acá. Gracias a ustedes.